Gobertus, ponente también. Por 10 minutos máximo, representante Gobertus. Gracias, señor presidente. Yo he presentado una ponencia alternativa que está a disposición de todos. Es una ponencia positiva que resalta un objetivo central de la ponencia original y del proyecto, que es reconocer que los municipios productores sufren los efectos más graves en términos ambientales y sociales y que en ese sentido necesitan una compensación adicional a la que han venido recibiendo. Pero el proyecto que yo les propongo, y les ruego atención porque como bien decía el presidente Chacón, aquí está en juego los recursos de todos nuestros departamentos, bien que seamos municipios productores o no. La propuesta que les hago no es volcarnos a un sistema en donde desconozcamos el objetivo de la reforma de 2011, que en aquella frase célebre buscaba repartir con equidad los recursos para todo el país y no solo para los municipios productores, compensando, insisto, a los productores, pero sin devolvernos a una lógica que deje por fuera y en gran medida reduzca los recursos que hoy recibimos como departamentos y ciudades no productoras. Entonces, arranco a explicar un poco la lógica del texto que les he propuesto. En primer lugar, recordemos que el diagnóstico de la reforma al sistema de regalías de 2011 partía de reconocer dos elementos fundamentales. El primero, había existido un uso indebido de los recursos en muchos escenarios, recursos que no se destinaban para generar más desarrollo para la región, sino que terminaron invertidos en proyectos aislados que no mejoraban las condiciones de vida de los habitantes de esas regiones. Y lo segundo, la dispersión de los recursos en pequeños proyecticos, piscinas aquí y allá, toda suerte de pistas en un escenario y otro, pero no agrupaban en proyectos que verdaderamente pudieran transformar la realidad de las regiones. ¿Cuáles fueron los 4 principios de la reforma del 2011? El primero, redistribuir los recursos en equidad. La idea es garantizar que esos recursos que son de la nación puedan ser distribuidos y para los cuales tengan acceso no solo los municipios productores, sino el resto del país. Segundo, una lógica de competencia, que aquí no fuera simplemente por asignación directa, sino que los mejores proyectos tuvieran que competir y que ganaran los mejores proyectos. Tercero, mejorar el sistema de rendición de cuentas y de verificación, que no nos metieran, digamos, goles en términos de proyectos que fueran elefantes blancos no terminados, sino que realmente hubiera un sistema de verificación. Y cuarto, premiar la mayor capacidad institucional. Sobre esa base se erigió la reforma del 2011. ¿Qué vemos nosotros? Que efectivamente, como lo decía al inicio, los autores de este proyecto identifican bien un problema. La reforma del 2011 nos echó para el otro lado. Si antes solo pensábamos en los municipios productores, esta reforma del 2011 desconoció los efectos muy graves ambientales y sociales sobre los departamentos productores. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? No nos vayamos otra vez al otro lado, pre-2011, de solamente pensar en los productores, vayámonos a un punto medio. Entonces, 5 elementos de la propuesta alternativa. El primero, pasar de lo que hoy existe como 20% de los recursos que se dan a los municipios productores al 30%. Si lo crecemos tanto, pues por supuesto que reducimos los recursos de los municipios no productores. Digamos, la plata es finita, es una bolsa. En la medida en la que aumentemos mucho más el de los productores, por supuesto que los no productores perdemos. Entonces, compensémoslos un poco, pero sin desbarajustar tanto la balanza que afecte de manera desmedida a los no productores. Segundo, todos tenemos reservas sobre los OCAD. Todos hemos identificado que hay demoras, que hay problemas de transparencia, pero la solución no puede ser acabarlos, porque si los acabamos, ¿cómo se decide cuáles son los proyectos priorizados y aprobar? Mejorémoslos, metámosles más veeduría, garantías de transparencia, pero este proyecto que nos están presentando, y ahí sí quiero hacer una precisión, no es que para los juiciosos se acaban los OCAD, para todos los productores se acaban los OCAD en el proyecto que nos están presentando. Entonces, en el texto alternativo que yo les presento, revivo los OCAD.
los podemos mejorar, insisto, metámosles más agilidad, etcétera, pero realmente eliminarlos lo que generaría sea un caos, y es que cada departamento y cada municipio, simplemente en función de su plan de desarrollo, recibe los recursos sin ninguna lógica de veeduría de cómo es que se van a invertir esos recursos y cómo hacer que sean los proyectos más significativos. Tercero, hemos identificado, esto es con base en un estudio de la Universidad del Rosario, hicimos una audiencia pública muy importante en la Comisión Primera de la Cámara, que el gran problema que ha generado la reforma de 2011 es que ahonda en la brecha de capacidad institucional. Como la lógica era, premiemos a los municipios que mejores proyectos presenten, pues si un municipio tiene poca capacidad institucional, se queda por fuera de la torta. Entonces, en la propuesta que les estoy presentando, estamos proponiendo destinar 0.5% de los recursos de todas las regalías para fortalecimiento de capacidad institucional a nivel local, para poder presentar esos proyectos de manera más competitiva y que efectivamente se privilegie competencia, pero equilibrando la balanza. No me pongan a competir entre un grande cuando yo no tengo suficientes capacidades para competir. Cuarto, otro de los elementos que hemos identificado en el diagnóstico es que por esa diferencia de brecha en capacidad institucional, no se ha privilegiado el criterio de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, muchas veces quienes se llevan los recursos ya tienen buenos estándares de vida, o por lo menos están mejor que los que no están recibiendo. Entonces estamos proponiendo, pongámosle mayor peso en la evaluación de los OCADs al criterio de necesidades básicas insatisfechas, para que la lógica de distribución en equidad, esos recursos sí se vayan a quienes más los necesitan. Y quinto, distribuir el presupuesto de fiscalización. La ponencia original, el proyecto original del representante César Zorro hacía algo muy importante, que era distribuir los recursos de fiscalización, que son del 2%, entre la nación y los departamentos, es decir, 1 y 1. Esta ponencia otra vez está concentrando solamente en la nación. El texto alternativo que yo les propongo retoma esa idea de distribuir los recursos de fiscalización, entre otras en quienes mejores pueden fiscalizar, que son quienes están en territorio a nivel departamental. Esos son los 5 cambios propuestos. Adicionalmente, el texto recoge 2 cambios que habían sido introducidos en la ponencia mayoritaria gracias al debate que dimos en Comisión Primera. En la primera propuesta se estaban eliminando los recursos de los OCAD Paz. Gracias al debate que dimos en Comisión Primera, en la ponencia mayoritaria, y lo recojo dentro de este texto alternativo, se recoge la reforma que establece los OCAD Paz y que no echemos para atrás en esa fuente de financiación del Acuerdo de Paz. Lo segundo, la representante Ángela María Robledo presentó en Comisión Primera los recursos específicos para educación pública superior. Lo retoma la ponencia mayoritaria y nosotros lo estamos recogiendo también en esta propuesta de texto alternativo. Entonces, insisto, yo creo que estamos en un escenario en el que veníamos pre-2011, los recursos concentrados únicamente en los municipios productores. Post-2011 nos fuimos para el otro lado, distribución en igualdad de condiciones, pero sin atender los efectos ambientales y sociales de los municipios productores. Esta ponencia se acerca más a devolverse hacia antes de 2011, y el texto alternativo que yo les estoy proponiendo busca un punto medio. Compensemos a los municipios productores, pero que prevalezca el criterio de equidad entre los distintos municipios productores y no productores que buscó introducir la reforma de 2011. Gracias, presidente.